Schauer, de normas constitutivas, regulativas, indicativas e No, imperativas? No, bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar desde allí. Luego voy a hacer una breve explicación sobre la distinción entre formulación normativa, norma y proposición normativa. Luego vamos a ver esto de las concepciones sintáctica, semántica y pragmática de lo que es la norma jurídica. Y hago una pequeña referencia al carácter sobre y subincluyente de la norma, que está directamente relacionado con, a veces, una formulación no muy precisa de una determinada norma, hace que nos encontremos con alguna discordancia entre el objetivo o justificación que se tuvo en vista cuando se redacta la norma y cómo quedó redactada. Bien, entonces, ustedes estuvieron viendo seguro con el doctor Gambini la clasificación de normas según von Rey, ¿no es cierto? Bien, ustedes vieron que von Rey dice que el término norma es un término que presenta una ambigüedad que está relacionada con acepciones que tienen una relación muy marcada entre sí y clasifica a las normas en principales y secundarias. Dentro de las principales, él habla de las determinativas, de las reglas técnicas y de las prescripciones. Y seguro que les ha explicado perfectamente el doctor Gambini cuáles son los elementos de las prescripciones. Concretamente, ahora lo que vamos simplemente a hacer referencia es a una clasificación que el doctor Jorge Rodríguez analiza en el libro de cátedra y que en realidad lo que hace es unas clasificaciones que hacen dos autores, Searle por un lado y Schauer por el otro, y que él compara esas clasificaciones con la clasificación de reglas principales que realiza von Rey. Concretamente, vamos primero a hablar de la que realiza Searle. Searle, que ya estuvimos viendo algunas cosas de Searle en la última clase que yo les di, cuando estuvimos viendo una clasificación que él realiza sobre los usos y funciones del lenguaje. ¿Recuerdan? Bien. Es una distinción entre reglas constitutivas y reglas regulativas. Bien. ¿Qué es lo que dice Searle? Que es una clasificación que ustedes de repente van a ver en algunas otras obras, que es una distinción clásica, podemos decir así, teórica. Lo que dice Searle es que las reglas constitutivas son aquellas reglas que lo que hacen es crear una determinada conducta. Y esa conducta que crean es una conducta que, o sea, que no tiene existencia fuera de lo que es la regla que la crea, que la constituye. En cambio, las reglas a las cuales él denomina regulativas son aquellas reglas, valga la redundancia, que lo que hacen es regular una determinada acción o conducta humana que tiene una existencia propia, o sea que existe independientemente que una determinada norma la regule. Ahora van a entender con dos ejemplos. Por ejemplo, siguiendo esta distinción que realiza Searle, nos encontramos con una regla constitutiva, por ejemplo, las reglas del ajedrez o las reglas del fútbol. Por ejemplo, el hecho de una movida válida dentro del ajedrez, que puede ser una movida de la torre o una movida del alfil o una movida de la reina o del caballo, son movidas que son inventadas, creadas
constituidas por lo que es esta regla constitutiva que inventa el juego del ajedrez. O sea, de repente el movimiento del caballo o del alfil no tienen sentido si no es interpretado a través de esta regla. Si uno de repente realiza dentro del juego del ajedrez movidas que no se encuentran dentro de las reglas, directamente no está jugando al ajedrez, está jugando a otra cosa. En cambio, las reglas regulativas, que son aquellas normas que regulan una determinada conducta, esa conducta es independiente y tiene una vida propia, lógicamente, distinta de la regla que la regula. Por ejemplo, el matar. El matar es una conducta humana que a su vez puede estar regulada por alguna norma que, por ejemplo, diga que se encuentra prohibido el homicidio o que determina que al que mate va a tener una prisión de 8 a 25 años, o aquellas normas que regulan la actividad de manejar un vehículo. Uno maneja un vehículo de manera total y absolutamente independiente, sin embargo, hay una serie de reglas que son regulativas que establecen a qué velocidad se puede, digamos, circular, cómo se debe sobrepasar a otro vehículo, que se debe detener uno en un semáforo, pero eso no quita que la acción, la conducta de manejar, sea independiente de esa norma que la regula. ¿Entienden esto? Bien. Hay otras explicaciones que también realiza Searle, que también las detalla el doctor Rodríguez, en las cuales no nos vamos a adentrar. Ustedes después, si quieren, pueden leer y profundizar. Lo importante es que les quede claro cuál es esta distinción que realiza Searle. ¿Por qué? Porque el doctor Rodríguez y otros autores también comparan esta distinción con algunas de las reglas principales de von Reich. Concretamente, a las reglas constitutivas las comparan con las reglas determinativas. Y a las regulativas con las prescripciones en von Reich. ¿Sí? O sea, diríamos, no son idénticas, pero hay una analogía muy marcada entre las reglas constitutivas de las cuales habla Searle con las reglas determinativas en von Reich. Con las determinativas, recuerden que son aquellas que definen una determinada actividad. Por ejemplo, definen lo que es el matrimonio, lo que es un contrato, definen, por ejemplo, lo que son las reglas de la gramática o las reglas de un determinado juego. O sea, hay una analogía muy marcada entre esta clasificación Searle, que distingue entre reglas constitutivas y reglas regulativas, con, en el caso de las constitutivas, las determinativas de von Reich, y en el caso de las regulativas, con las prescripciones en von Reich. Bien, ¿esto les ha quedado claro? Sí, profe. Ahora nos vamos a ir a la otra clasificación. Y acá vamos a hablar de... Profe, disculpe, levanté la mano y disculpe que la interrumpa, pero no, por favor. Necesito que en el tema del trabajo práctico, ¿no es cierto?, lo que usted está poniendo, ¿no?, la constitutiva, ahora un ejemplo, constitutiva y regulativa, ¿solamente hay que poner qué distinción tiene o hay que poner ejemplos también en el trabajo práctico? No recuerdo exactamente cómo está redactado. A ver, decime. Porque hay en uno que sí te piden ejemplos y me parece que es en la clasificación de usos del lenguaje deseable, creo que te piden ejemplos. Porque acá dice... la verdad, en deseable no recuerdo. Claro, acá dice diferencia entre normas constitutivas y regulativas. Solamente hay que poner lo que se diferencia, ¿no? No, sí, no con ejemplos. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refieren? La diferencia que hay entre las dos. Eso nada más. Usted lo explicó perfectamente ahora.
las regulativas. Y si quieren ampliar un poquitito más, ir también a lo que hay, a la comparación que realiza el doctor Rodríguez respecto de la clasificación de normas que nos da FONRAI. Bien, bueno, Gracias, ahora profe. vayamos a Shower, ¿no? Por favor. Shower hace una distinción entre normas imperativas y normas indicativas. Bien. Él en realidad engloba lo que son las normas o sea, él habla de las prescripciones, en realidad, Shower. Él dice que hay dos tipos de prescripciones, o sea, hay dos subclases de las prescripciones, que son las imperativas y las indicativas. O sea, esta distinción que él realiza es como subclases de un género que es las prescripciones. Él dice que en las prescripciones que son imperativas, o sea, ambas obviamente están dirigidas a influir en la conducta de una persona. Lo que sucede es que esa influencia en la conducta de una persona tiene un basamento distinto en las imperativas que en las indicativas. En las imperativas, esa fuerza de la prescripción se basa en una relación de superioridad respecto de la persona que elabora ese imperativo respecto de la persona a la cual va dirigido. O sea, hay una fuerza de autoridad, diría, podemos específicamente establecer. Está fundado más en una orden, o sea, la persona va a cumplir con ese imperativo porque existe una presión fundamentada en una autoridad para que cumpla con ese imperativo, que generalmente esa presión está dada además por alguna amenaza de sanción. En cambio, en las prescripciones de la subclase indicativas, en realidad, uno sigue esa prescripción por una cuestión de utilidad. O sea, hay una voluntariedad respecto de la persona en seguir esa prescripción porque el seguirla le resulta útil. Pero puede no seguirla. Pero en general, diríamos, la causa, el fundamento de seguir esa prescripción indicativa está dada porque le es útil a la persona. Teniendo esto en cuenta, esta distinción, si nosotros comparamos estas subclases de Shower con la clasificación que nos da FONRAI, vamos a ver que nosotros podemos realizar una analogía entre la subclase de las prescripciones imperativas con las prescripciones de FONRAI. Y las indicativas podemos realizar una analogía con las reglas técnicas en FONRAI. Nosotros seguimos una regla técnica que dice apriete el botón rojo para encender el televisor por una cuestión de utilidad. No porque lo sigo porque hay una
fuerza que está fundamentada en el tema de la autoridad o porque puedo sufrir un perjuicio, una sanción. Yo sigo una regla técnica porque me es útil. Si quiero prender la luz, obviamente tengo que apretar el botón para encender la luz. ¿Les queda claro esto? Bien, bueno. Ahora sí, profe. Sí, ¿qué me preguntaron? No, ahora sí, quedó muy claro, pero se entrecorta cuando habla usted. Por lo menos a mí, se entrecorta. Lo último de imperativa faltó. ¿Cómo? Lo último de imperativa quedó trabado. Sí. Bueno, las imperativas, en esta distinción que realiza Schauer, guardan analogía con las prescripciones en la clasificación de von Reich. Y las indicativas, en esta distinción de Schauer, guardan analogía con la clasificación de von Reich con las normas técnicas. Con las técnicas. Entendí, profe. Gracias. Bien. Bueno. Ahora vamos a ver un poquitito. ¿Se acuerdan que cuando nosotros estuvimos viendo los usos y funciones del lenguaje, estuvimos viendo diferentes usos y funciones y en la clasificación, diríamos, clásica o tradicional, vimos que tenemos un uso de tipo descriptivo, que lo que intenta, o sea, que la función que cumple es la de informar sobre algún sector de la realidad. Vimos también que había un uso directivo, que lo que tiene como función, como objetivos, influir en la conducta de las personas, y vimos otros usos más. Bien, también cuando estuvimos viendo los usos y funciones, observamos que el uso descriptivo es susceptible de verdad o falsedad. ¿Por qué? Porque en realidad el uso descriptivo, o sea, esa oración en la cual está cumpliendo una función de tipo descriptivo, lo que contiene su significado es una proposición, o sea, la proposición es el contenido de una oración de tipo indicativo, de tipo informativo. Y una determinada oración puede contener una o más proposiciones. Por ejemplo, si yo tengo una oración que dice que hoy es viernes y ya es de noche, tengo dos proposiciones. ¿Por qué? Porque por un lado tengo una proposición que dice que hoy es viernes y otra proposición que dice que es de noche. Entonces, la proposición es lo que es susceptible de verdad o falsedad. Obviamente, la proposición es el significado o contenido de una oración de tipo descriptivo. Bien, tengamos esto en cuenta porque ahora vamos a hacer una distinción entre formulación normativa norma y proposición normativa. Bien. ¿Qué es una formulación normativa? Esto está relacionado a la formulación normativa, obviamente, con el aspecto sintáctico de lo que es una norma. O sea, concretamente, una formulación normativa es un enunciado a través del cual una determinada autoridad da a conocer a ciertas
personas cómo dirigir su conducta. O sea, en realidad, una formulación normativa es un conjunto de símbolos que pueden ser palabras o que tal vez pueden ser carteles o dibujos, a través del cual la autoridad formula, promulga una determinada norma. ¿Qué es la norma? La norma es el significado de una formulación normativa. Generalmente las formulaciones normativas, además de contener obviamente palabras, contienen algún operador deóntico. Ustedes deben ya haber visto con el doctor Gamini los operadores deónticos y también estuvieron viendo algunas nociones sobre lógica. Generalmente las formulaciones normativas son aquellas formulaciones que contienen algún operador deóntico, obligatorio, prohibido, permitido. Y la norma es el significado de la formulación normativa. O sea que cuando hablamos de norma, obviamente debemos haber hecho ya un trabajo de interpretar cuál es el significado de una determinada formulación normativa. ¿Y qué es una proposición normativa? Una proposición normativa es un enunciado que describe a una norma, que dice algo acerca de una norma. Las proposiciones normativas son las que expresan los juristas cuando dicen algo de un sistema jurídico o de una determinada norma de un sistema jurídico. Y las proposiciones normativas no solo son susceptibles de verdad o falsedad, porque si yo a ustedes les digo que el sistema jurídico argentino contempla la pena de muerte, obviamente esa proposición normativa es falsa. Pero además las proposiciones normativas son un metalenguaje. ¿Por qué? Porque describen normas que están formuladas en lenguaje. Bien, podemos pasar a otro tema. Sí, profe. Nos quedan dos temitas más y después vamos a hacer un punteo del contenido de la materia. Bien. También, en realidad lo que nosotros ahora estamos viendo un poquito es cómo vamos aplicando los conceptos que hemos visto de lenguaje específicamente a lo que es el sistema jurídico. Porque como sistema jurídico positivo, que es el que nosotros estudiamos, analizamos, y que además es el objeto también de la teoría del derecho, es lo que nos interesa y es nuestro objeto de estudio, y está expresado, está formulado en lenguaje, obviamente todo lo que vimos de lenguaje nosotros lo podemos volcar a lo que es el análisis de las normas y del sistema jurídico. Teniendo en cuenta esto, nosotros también podemos observar que respecto de la norma existen diferentes concepciones que analizan a la norma. Hay una concepción sintáctica
pragmática. Para aquellos que tienen una concepción sintáctica de la norma, identifican a la norma con la formulación normativa, o sea, con ese conjunto de símbolos que promulgan una determinada autoridad con la cual pretende dirigir la conducta de los ciudadanos. Para aquellos que tienen una concepción semántica de la norma, identifican a la norma con el contenido de una formulación normativa, con el significado de una oración normativa, de una formulación normativa, discúlpenme. En cambio, para aquellos que tienen una concepción semántica, o sea, semántico-sintáctica, las normas son formulaciones normativas significativas, o sea, con un determinado significado. O sea, combinan ambas concepciones. Y finalmente, para aquellos que tienen una concepción pragmática, dicen que en realidad uno determina cuándo nos encontramos con una norma en el nivel del uso que le demos a esa norma. Porque dicen lo siguiente: yo puedo tener una determinada formulación con un mismo contenido y que yo recién me voy a dar cuenta si estamos dentro de una norma de acuerdo al uso que yo le dé, porque yo puedo decir simplemente prohibido fumar. Y prohibido fumar yo lo puedo utilizar de manera eminentemente descriptiva, pero también lo puedo utilizar como una directiva. Entonces recién yo voy a poder decir que estoy ante una norma en el nivel pragmático. Si yo esa determinada formulación o enunciado le estoy dando una función de tipo directivo. Para finalizar, hay un análisis que se realiza respecto de lo que es el carácter sobre o subincluyente de lo que son las normas. Y la sintáctica, la concepción sintáctica, y No, la sintáctica, la primera. La primera, para que no se confundan, esa concepción identifica a la norma con la formulación normativa, con el enunciado constituido por determinados símbolos, por el cual una determinada autoridad normativa pretende dirigir la conducta de los sujetos normativos. O sea, es diríamos, la norma escrita, o sea, no la interpretación, o sea, es el texto. O sea, es una concepción que identifica a la norma con su formulación en lenguaje. Fíjense ustedes que esta concepción, vamos a tener, por ejemplo, tantos textos de la Constitución argentina como ediciones que tenemos de la Constitución. Van a ser todas, diríamos, normas distintas, porque la identificás con el texto. En cambio, si vos tenés una concepción semántica, tenés una sola Constitución, porque independientemente que hayas hecho una tirada de 100.000 ejemplares, el significado de esa Constitución, que es la concepción semántica, te habla de una sola Constitución, de un solo significado, ¿sí?
En el chat también consultaron Bien. por la semántica sintáctica. ¿Cómo? En el chat también consultaron si se puede repetir la semántica sintáctica. Sí. Bien. La concepción sintáctica, semántica, lo que hace es, semántico-sintáctica, lo que hace es combinar la concepción sintáctica y semántica. Dice que una norma es en realidad una formulación normativa significativa. O sea, la norma es, digamos, el texto con un determinado significado. Enlaza ambos, o sea, no separa lo que es la formulación del contenido, sino dice que la norma es una formulación normativa significativa, con significado. Bien. Para finalizar y antes de puntear un poquitito el contenido, hay un análisis que se realiza del tema de las normas. En general, una de las características de las normas es el tema de la generalidad, de las normas en realidad que emanan de los cuerpos legislativos, porque también es una norma la sentencia judicial, que en realidad es una norma individual. Y también es una norma, aquella norma que, por ejemplo, otorga una determinada pensión a una persona determinada y que en definitiva es una norma particular. Bien, pero una de las características que tienen las normas que emanan del Parlamento son el tema de la generalidad. Entonces, cuando se redactan las normas, lo que hacen es tener en cuenta determinadas clases y formulan esa norma a través de términos que generalmente están relacionados con lo que nosotros vimos que son las palabras de clase. O sea que, recuerden ustedes que las palabras de clase tienen como característica distintiva que tienen designación y que hablan sobre determinadas características. Entonces, cuando uno generalmente elabora una norma, lo hace obviamente utilizando lenguaje. O sea, elige los términos y realiza una determinada elaboración y la fórmula a través del lenguaje. Por ejemplo, una norma. Está prohibido entrar en el restaurante con perros. Esa es una norma, por ejemplo. Pero cada vez que uno elabora una norma, tiene un determinado objetivo, una determinada justificación. La elabora con un determinado fin. Y a veces sucede que las palabras que se eligieron para la elaboración de esa norma no representan acabadamente o precisamente el fin que se tuvo cuando se elabora esa norma. Entonces puede suceder que la manera en que quedó redactada resulta sobre o subincluyente respecto de la justificación o objetivo que se persiguió. Les doy tal vez el ejemplo que es muy claro que utiliza el texto del doctor Rodríguez para que puedan entender esto. El tema de está prohibido entrar al restaurante con perros. ¿Cuál fue el objetivo que persiguió el dueño del restaurante en elaborar esta prohibición, esta norma? El objetivo está dado respecto al tema de la peligrosidad que tiene un perro dentro de un restaurante. Ese fue el motivo por el cual el dueño elabora esta norma. El tema de la peligrosidad y el tema de la molestia que tiene un animal, un perro, dentro del restaurante.
El problema que se plantea es que utilizó el término perro y de repente aparece un comensal e intenta entrar al restaurante con un lobo. El lobo no está incluido en esa prohibición, pero el motivo que tuvo el dueño para realizar esa norma era la peligrosidad y las molestias que podía causar el perro. Entonces, la redacción de esa norma es subincluyente. ¿Por qué? Porque no incluyó a los lobos que de acuerdo a la justificación deberían estar incluidos, con mucha más razón que el perro. Ahora, viene otro comensal y trata de entrar al restaurante con su perro lazarillo porque es no vidente. Un perro lazarillo no solamente no es peligroso, sino que mucho menos causa disturbios. Y sin embargo no puede entrar por la norma. O sea que la norma respecto a la justificación resulta sobreincluyente. Está incluyendo algo que no debería estar incluido de acuerdo al objetivo fin que se tuvo al redactar. Ustedes dicen, ¿cuál es el problema? El problema se basa en que la persona que tiene que aplicar la norma va a tener la duda sobre si queda incluido o excluido el perro lazarillo o el lobo respecto de la misma. Entonces, existe una discordancia entre la redacción con el objetivo justificativo. Si la persona que va a interpretar tiene una concepción conversacional, una concepción amplia, va a hacer predominar el fin que tuvo la norma cuando se redactó por sobre cómo quedó redactada. Ahora, si esa persona tiene una posición que se denomina trincherada, va a hacer predominar a la redacción de la norma, a esa formulación normativa, por sobre la justificación o el fin que se tuvo cuando se redactó. Ahí está el problema. Y ahí está además la relación entre lo que es el lenguaje con el derecho. Lo importante que es el lenguaje con el derecho, porque el derecho positivo está formulado en lenguaje. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno redacta para que esa redacción en lenguaje realmente sea lo suficientemente precisa y adecuada para realmente poder representar el objetivo y el fin que se tuvo cuando se realizó una determinada norma. También esto está relacionado a veces con que utilizamos algunos problemas, algunos términos que pueden adolecer de ambigüedad o que pueden adolecer de vaguedad o de una ambigüedad también sintáctica. Y estos son todos problemas que se nos presentan cuando debemos aplicar el derecho porque son problemas de interpretación, que los vamos a volver a ver cuando veamos específicamente la unidad de interpretación y también cuando veamos la de razonamiento jurídico. Bien, con esto terminamos un poco el contenido. Si quieren, hacemos un rápido texteo de lo que vimos en esta unidad. Recuerden, por favor, porque lo vamos a evaluar en ese trabajo práctico evaluativo a mitad de cursada y también en lo que es el coloquio final, lo que es lenguaje en general. ¿Por qué? Porque necesariamente esos conceptos que nosotros vimos sobre el lenguaje en general, lo volcamos todo y lo vamos a volver a ver específicamente en el tema del derecho. Fíjense que recién yo les acabo de hablar de una concepción sintáctica, semántica o pragmática de la norma. Y ustedes necesariamente tienen que saber lo que es sintaxis, semántica y pragmática, porque si no, no van a poder entender lo que es una concepción sintáctica, semántica o pragmática volcada a la norma jurídica. ¿Entienden? Tampoco ustedes van a poder entender esto que les expliqué sobre inclusión o subinclusión en cuanto a la redacción de la norma si no recuerdan cómo uno define y qué son las características definitorias o concomitantes de un determinado término, de una determinada palabra de clase. Si
si ustedes no tienen en claro lo que es una palabra de clase y lo que es un nombre propio, si ustedes no tienen en claro lo que es la denotación y lo que es la designación de un término, ustedes tampoco van a poder entender cuando veamos las concepciones de la interpretación decisionista o cognoscitiva, si no tienen en cuenta la distinción entre signo y símbolo, que es la distinción en la cual se basan las teorías esencialistas o convencionalistas que nos tratan de explicar la relación entre el lenguaje y realidad. Si ustedes no saben cuáles son los defectos del lenguaje, que son ambigüedad y vaguedad, no van a entender cuando estemos hablando de problemas en la interpretación que están directamente relacionados con problemas de ambigüedad, vaguedad, textura abierta, fuerza de las oraciones. Si ustedes no saben lo que es una sintaxis en un lenguaje, no van a entender lo que son los problemas lógicos con los cuales se nos presenta cuando tenemos que interpretar, lo que son las contradicciones, lo que son el problema de coherencia, de completitud de un ordenamiento jurídico. Entonces son todos temas que sí o sí ustedes tienen que tener claros porque los van a volcar en todo lo que es el tema del análisis de lo que es el derecho. Después lo que vimos concretamente, y con eso comienza el libro del doctor Rodríguez, es específicamente el tema de los usos y funciones del lenguaje, porque el doctor Rodríguez tiene una concepción pragmática de la norma. Y la concepción pragmática es con lo que él comienza el análisis de la teoría del derecho. ¿Entienden? Entonces necesitan ustedes tener muy claro, porque él trabaja continuamente con lo que es el uso descriptivo y con lo que es el uso directivo, que es lo que nosotros vamos viendo en todo lo que es el análisis del derecho. Después el doctor Rodríguez se introduce en lo que es esta clasificación de normas que nos da Fonray. ¿Y por qué es tan importante Fonray? Porque Fonray es el primero que comienza con la elaboración de los operadores deónticos, que ya algo, vamos a ver después, nos había anunciado Bentham, que es uno de los fundadores del positivismo jurídico, que luego lo vamos a ver en la próxima unidad, acá nomás, en la unidad número 2 que habla de definición de derecho. Y es muy importante Fonray porque es el que habla de lo que es la lógica modal, de lo que es el tema de cómo funciona en realidad lo que es el uso prescriptivo del ordenamiento jurídico. Y es lo que le ha permitido al doctor Gambini introducirlos a ustedes en algunas nociones sobre lo que es la lógica, y la lógica aplicada a las normas, y una de las preguntitas que por ahí les hacen en el trabajo práctico, que está relacionada si yo puedo tener una lógica sin verdad. Eso, bueno, lo tienen que ver ustedes de acuerdo a lo que les explicó el doctor Gambini y lo que van a ver de lo que es el libro de cátedra. Entonces, es importantísimo, chicos, disculpen que les diga chicos, pues yo soy una persona ya mayor, y bueno, entonces les digo chicos. Algunos me dicen, no, tenés que tratarlos le digo con muchísimo cariño y respeto, tratarlos de chicos. Porque alguno de repente me ha pasado que me dicen, no, ¿cómo decís chicos en las clases que doy sobre capacitación en mediación? Pero bueno, lo hago con respeto. Es muy importante que ustedes tengan muy en claro en esta unidad, véanlo, que les va a resultar muy, muy accesible con el primer capítulo de Guy Bourse que habla sobre el lenguaje, y después vean lo que les explicamos en las clases, tengan muy en cuenta aquellas preguntas que le hacemos en el trabajo práctico que está referido al libro de cátedra del doctor Rodríguez, porque esas preguntas que nosotros hacemos es lo que es relevante y lo que ustedes tienen que saber de esa bibliografía, ¿sí? Para que no, de repente no, porque el libro del doctor Rodríguez es un libro no solamente muy bueno respecto al tema de lo que es teoría del derecho, pero también es un libro de un nivel muy elevado. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta qué partes del libro resultan relevantes en el contenido de la materia. Bueno,
¿Tienen alguna pregunta para hacer? Si no, ya usted hace un rato mencionó que en la próxima unidad, este es el punto 13 del... Perdón, a ver... Ah, bien. Ah, ustedes se refieren más que nada al libro que ya salió, diríamos, editado con lo que es la edición que nosotros tenemos subida en cuanto a, que era, diríamos, electrónica, que era virtual, a eso. Bien, bien, bien. No, nosotros nos vamos a ir guiando. Ustedes más que nada para esto son las clases, para que nosotros los vayamos guiando respecto a lo que luego, en definitiva, nos vamos a ir evaluando. ¿Eh? ¿Sí? ¿Claro? A ver, esperen que voy a fijar en el chat a ver qué hay. Profe, ¿puede explicar lo del modelo atrincherado? No, no, es algo que hice referencia, no se compliquen mucho. Cuando se habla de modelo atrincherado, es la persona que cuando tiene que interpretar o aplicar la norma, lo que hace es hacer predominar la norma, así como está redactada, por sobre el fin o justificación que se tuvo en cuenta u objetivo cuando se redactó. El problema se plantea cuando existe indudablemente una discrepancia entre la redacción con el objetivo que se tuvo en cuenta o el fin. Ahí es donde se plantea el problema, porque la persona a la cual se le llama modelo atrincherado, si hay una discrepancia o una disonancia entre el objetivo o fin perseguido con cómo quedó redactada la norma, hace prevalecer la redacción de la norma por sobre el fin que se tuvo en cuenta cuando se la elaboró. ¿Quedó más claro? Perdón. ¿Quedó claro? Hola. Sí, profe. Ah, bien, bien, bien. Bien. Bueno. ¿Estamos bien? Nos vemos la semana que viene. Sí, por mi parte, sí, profe. ¿O alguna otra preguntita? Patricia, ¿alguna No, quedó pregunta? todo claro quedó. Bien, 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 bien. Bueno, chicos, entonces que tengan un muy buen fin de semana y Bueno. nos vemos la semana que viene. Les pido eso. Gracias sí, igualmente. y lo que les voy a pedir es que la entrega de los trabajos prácticos la realicen en tiempo, porque en realidad nosotros estamos tomando los trabajos prácticos primero como un chequeo de lo que es la lectura del libro de cátedra, sobre todo aquellos puntos que son relevantes, y es lo que les va a permitir a ustedes, es como, diríamos, como no, como a través del Zoom uno no puede determinar si están todos, ni les puede tomar asistencia, ni si de repente el que de repente está conectado en el Zoom pero no le vemos la cara y no tiene sonido, si nos está escuchando o no nos está escuchando. El trabajo práctico es una manera de, bueno, de asegurarnos de, por lo menos aunque sea a través de los trabajos prácticos, están siguiendo la promocional. Así que les pido por favor, porque es una condición para que ustedes puedan mantenerse dentro de la materia, entregar todos los trabajos prácticos en tiempo. ¿Está claro? Por favor. Sí. Una pregunta, bueno. profe, una pregunta. Buenas noches. Una pregunta. Sí, decime, Patricia. Nosotros vamos a recibir las correcciones de lo que nos equivoquemos en los trabajos prácticos. Sí, 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 por supuesto que sí, para que ustedes además tengan un chequeo de cómo están entendiendo la materia. Es importante eso. Claro. No van, o sea, obviamente van a tener todos una devolución. No, o sea, al coloquio final lo van a rendir
todos aquellos que hayan presentado todos los trabajos prácticos. Esté aprobado o no esté aprobado, no importa. Bueno, Pero sí van a tener una devolución porque es importante para ustedes saber si de repente han cometido errores de interpretación. Es Claro. vital para ustedes eso. claro, para Así que después sí la van a tener. claro, reverlo, acomodarlo y estudiar de ahí. Exactamente. Sí, Patricia, obviamente. Bueno, un gusto, profesora. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa o nos vamos? Bueno, buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias, Que lo profesor. pasen bien. Gracias. Hasta luego.